Bienvenidos hoy a la clase de psicología número 3. Psicología número 3, quien le habla, el licenciado Yandri Delgado, docente de la asignatura. Bienvenidos, de nuevo les doy la bienvenida a todos ustedes. Buenos días, señores estudiantes. Un saludo y un grato abrazo a los compañeros Fernando Toala y a Patricio San Pedro, quien nos ayuda en la coordinación de UTM Radio. Bienvenidos, señores estudiantes, quien le habla, el licenciado Yandri Delgado, docente de la asignatura de Psicología número 3. Hoy día vamos a iniciar con una pregunta que me la deben responder antes de que termine el primer bloque, es decir, antes que nos vayamos a una pausa. La pregunta sería, la palabra psicología, ¿de dónde proviene? ¿Y cómo está dividido? Vuelvo a hacer la pregunta, disculpen. ¿De dónde proviene la palabra psicología y cómo está dividido? Entonces, ustedes pueden responder esta pregunta antes de la pausa. Para comenzar, quiero darles unas indicaciones. En este momento nosotros nos encontramos en vivo. Si no pueden escuchar la clase en este momento, a las 9 de la mañana, pueden hacerlo también en los reprises. Los días de reprise son los días miércoles a las 5 de la tarde, el día jueves a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde, el día viernes a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde, el día sábado a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde, y domingo a las 7 de la mañana y 5 de la tarde. Esos son los días de reprise. Si no pueden escuchar la clase, lo pueden hacer por los reprises. Si no pueden escuchar los reprises por cualquier situación, también pueden encontrar la clase en el blog de psicología. ¿Cómo pueden entrar al blog de psicología? Pues sencillo, sencillísimo. Simplemente lo que tienen que hacer es entrar a la página de la universidad, es decir, a www.utm.edu.es, ¿sí? Les abre la página principal. Luego de eso, ustedes eligen UTM Radio, hacen clic en UTM Radio. Luego les aparece la página de UTM Radio. Luego de eso, eligen aulas radiales. Hacen clic en aulas radiales. Luego les va a aparecer ciencias sociales y nivelación de carrera. Obviamente, como ustedes son estudiantes de nivelación de carrera, tienen que escoger nivelación de carrera. Luego de eso, les va a salir 3 opciones, es decir, las materias que se ven en nivelación de carrera por UTM Radio. En este caso, ustedes deben elegir psicología. Luego que eligen psicología, les va a aparecer el blog de psicología. Allí en el blog, ustedes van a encontrar todo lo referente a psicología, es decir, toda la información de psicología, como por ejemplo, el programa analítico, el sílabo, la guía académica, y también van a encontrar las clases que se vayan dando. En este momento, si ustedes se encuentran en el blog, ya pueden encontrar la clase número 1, el video en YouTube, y también la clase número 2 y también su video. La clase de hoy día también la pueden encontrar en los próximos días, así mismo como su video. Ahora, para registrar la asistencia para psicología, ustedes deben enviar al correo su asistencia a nivelacion.psicologiautmradio@gmail.com. Deben enviarme la asistencia desde las 8 de la mañana. Y aquí yo veo que muchos estudiantes han enviado su asistencia antes de la hora establecida. Pueden enviar, vuelvo y repito, pueden enviar su asistencia desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Durante la clase no puede ser porque como estoy en clase, estoy hablando con ustedes, estoy transmitiendo la clase, no puedo estar atento tampoco al Gmail. Después de la clase, es decir, a las 9 de la mañana, disculpen, a las 10 de la mañana, pueden enviar también sus correos de asistencia hasta las 11. Vuelvo y repito, pueden enviar sus asistencias antes de las 9 de la mañana, es decir, de las 8 hasta las 9, y también desde las 10 hasta las 11. Si ustedes se pasan
o envían su correo después de las 11, es decir, 11:01, 11:02, 11:03, o a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, que tengo muchos correos de esos, esas asistencias no serán válidas. Así que por favor, estén muy atentos a las indicaciones que se les están dando. Sigan las indicaciones, por favor. Ahora, con respecto a la tarea, he visto ya muchas tareas que no están siguiendo el esquema que se les ha ubicado en el blog. Muchos estudiantes no han ubicado, por ejemplo, las conclusiones, o no han ubicado la bibliografía o alguna otra situación. Por favor, sigamos la guía que se le ha ubicado en el blog para que no tengan inconvenientes. Muchos estudiantes me han llevado la tarea en carpetas cuando yo pedí 0 carpetas. Muchos estudiantes me han enviado sus tareas con sobre Manila cuando yo no he pedido eso. Por favor, sigan la guía para que no tengan inconvenientes. Entonces, con esas indicaciones, iniciamos la clase de hoy día. Antes de iniciar la clase, hagamos un pequeño recordatorio de la clase anterior. Pues en la clase anterior nosotros habíamos conversado de la historia de la psicología, cómo inició la psicología, cómo fue evolucionando la psicología, quiénes fueron los primeros pensadores que iniciaron con los conceptos de la psicología. Pues como yo les había dicho, la psicología inició con 3 grandes filósofos griegos antiguos. Ellos eran Sócrates, que fue maestro de Platón, y asimismo Platón fue maestro de Aristóteles. Con estos 3 pensadores se inició la psicología. Sócrates tuvo sus ideas, asimismo Platón, pero Aristóteles fue la persona que se encargó de establecer influencia dentro de la psicología. Por eso a él se lo considera el padre de la psicología. También habíamos hablado que Aristóteles había creado muchas obras. Una de esas obras se llamaba De Anima Opire Psique, que significa acerca del alma. También él tuvo varias ideas, varias teorías sobre las facultades del alma. Una de esas ideas, una de esas teorías, eran las 3 funciones del alma en los seres vivos. Habíamos dicho que en estas 3 funciones se encontraba la sensación, la imaginación, la memoria. También habíamos hablado de las frases célebres de Aristóteles. Una de sus frases decía que para saber mandar bien es preciso obedecer, ¿sí? También habíamos hablado de que Aristóteles estuvo en la escuela de Platón desde los 18 años hasta los 38 años. Como ya les había hablado, Aristóteles fue estudiante de Platón, fue uno de sus estudiantes más legítimos, más prominentes de la escuela de Platón. Tuvieron varios inconvenientes como estudiante y profesor y maestro, pero siempre hubo un gran respeto entre ambos, a pesar de que Aristóteles fue el considerado como maestro de la psicología. Luego de eso, también hablamos de René Descartes. Fue un francés que gracias a los grandes viajes que él realizó, pudo crear nuevas teorías, pero a pesar de crear esas teorías, él tuvo que introducirse en otros campos, como en la matemática, la ciencia, la filosofía. Gracias a esto, él pudo realizar nuevas teorías. También habíamos hablado del desarrollo, cómo se desarrolló la psicología durante el tiempo, pero eso también lo vamos a hablar en este momento, en el tema de hoy día. Es un tema de gran importancia. El tema de hoy día tiene que ver con los conceptos de la psicología, ¿sí? Existen varios conceptos
Uno de esos conceptos es el de lo que yo ya les había hablado anteriormente, de las ideas de estos grandes pensadores griegos que decían que se consideraban a la psicología como una ciencia que estudiaba la naturaleza y los atributos del alma. Esta fue una idea que apareció con estos grandes filósofos, pero también se ha estado manejando otros conceptos de gran importancia, como por ejemplo el concepto general que se maneja, que la psicología es una ciencia que estudia la conducta de todo ser vivo. Cuando hablamos de todo ser vivo, hablamos de animales, de las plantas y propiamente del ser humano. Cada uno de ellos tiene su conducta y exactamente la psicología lo que hace es estudiar esas conductas. Pero ¿cómo apareció esto? ¿Cómo se pudo dar estos nuevos conceptos de la psicología? Obviamente, la psicología eh, aparecieron estos conceptos gracias a que aparecieron escuelas psicológicas. Cada una de estas escuelas psicológicas estaba comandada por un pensador. Y de eso vamos a hablar hoy día. Pero ¿cuáles son las escuelas psicológicas? ¿Qué son las escuelas psicológicas? Pues las escuelas psicológicas son grupos, obviamente, de psicólogos que compartían una visión teórica y enfocaban los problemas psicológicos con una orientación común. Es decir, que estas escuelas psicológicas se basaron en ideas anteriores para poder crear sus propias teorías. Uno de los grandes logros de estas escuelas psicológicas fue separar a la psicología de la filosofía, ¿sí? O sea, estas escuelas separaron la psicología de la filosofía. ¿Para qué? Para convertirla en una ciencia experimental. ¿Qué quiere decir esto? Que estas escuelas psicológicas no solamente analizaban la conducta del ser humano, sino que también analizaban la conducta por medio de experimentos. Por eso, hoy día vamos a hablar de estas escuelas, que cada una de estas escuelas manejaba sus propios conceptos. Hoy día vamos a hablar de las escuelas más importantes. Obviamente existen muchas escuelas que todavía no han podido despegar, pero hoy día vamos a hablar de las más importantes, como por ejemplo, tenemos lo que es el estructuralismo, el funcionalismo, el conductismo, la escuela gestal, el psicoanálisis, que bajo mi perspectiva es una de las escuelas más importantes de todas las épocas. El humanismo, también vamos a hablar del humanismo, y también vamos a hablar del cognitivismo. Vamos a explicar de manera breve cada una de estas escuelas. Vamos a hablar también quiénes fueron sus máximos exponentes, sus máximos pensadores, quiénes fueron los colaboradores de estas personas, de estos pensadores. Y también vamos a hablar de ciertas características de estas escuelas, ¿sí? Esto es lo que vamos a hablar hoy día de las escuelas psicológicas. Todavía no veo comentarios de la pregunta que hice. Por favor, pueden hacer sus comentarios. Sí, pueden entrar sus comentarios, pueden enviar sus comentarios al blog de psicología. Pueden entrar al blog de psicología y enviar sus comentarios. Vuelvo a repetirles, si no pueden escuchar la clase en vivo, que estamos ahorita en este momento, pueden escuchar los reprises. Pueden escuchar los reprises en los horarios que ya les di antes, se los vuelvo a repetir para que tengan conocimiento. Hoy día en este momento, del 9 de la mañana hasta las 10 estamos en vivo. A las 5 de la tarde hoy hay un reprise. Jueves a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde. Viernes a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde. Sábado a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde. Y domingo a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde. Si no pueden escuchar los reprises por cualquier situación, no se van a perder de nada. Es decir, que pueden entrar al blog de psicología y allí van a encontrar las clases. Van a encontrar la clase número 1 con su video y asimismo la clase número 2 también con su video. Entonces, no va a haber problema en no poder escuchar la clase.
En este momento nos vamos a una pausa y regresamos en varios minutos. Hablamos, pero también escuchamos. Nuestro chat en Facebook es UTM Radio Universitaria. En Twitter estamos como @UTM_radio. UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manabí. Buenos días, señores estudiantes. Estamos de regreso en UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manabí. Quien les habla, el licenciado Yandri Delgado, docente de la materia de Psicología número 3. En antes realicé una pregunta, al inicio de la clase, realicé una pregunta. Ya están los comentarios en el blog. Agradezco a todos los estudiantes que están participando de la clase. De esa manera yo también los puedo evaluar y puedo saber si están conectados a UTM Radio y atentos a la materia de psicología. Ya veo que muchos estudiantes han comentado, algunos han comentado, por ejemplo, la palabra psicología proviene de dos términos griegos, psique, que significa alma, y logos, que significa ciencia. También hay otro estudiante que dice: la psicología proviene del vocablo griego psique, que significa estudio del alma, y logía, que significa estudio de la mente. También una señorita comenta que proviene de dos voces griegas, psique, que significa alma, y logo, que significa estudio. La psicología es la ciencia que estudia las facultades del alma humana. También hay otro comentario: la palabra psicología proviene del griego psico, actividad mental, y logía, estudio. Muchas gracias por todos los comentarios. Veo que muchos estudiantes han respondido de manera correcta y otros estudiantes no han respondido como debe ser, pero también se les agradece y también se les califica la participación en clase. Lo importante es que están conectados y escuchando la clase de psicología. Vuelvo a repetirles, estamos en vivo. Quien les habla, el licenciado Yandri Delgado, docente de la materia de psicología. Si no pueden escuchar en este momento la clase, pueden hacerlo por medio de los reprise. El día miércoles, hoy día a las 5 de la tarde tenemos un reprise. El día jueves a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde. Viernes a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde. Sábados a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde. Y domingo a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde. Pueden escuchar los reprise. Si no pueden escuchar o en este momento la clase en vivo, pero si no pudieron escuchar los reprise por cualquier situación, no se compliquen, entren al blog de psicología. ¿Cómo pueden entrar al blog de psicología? Entren a la página principal de la universidad, es decir, www.utm.edu.es, eligen UTM Radio. Luego de eso les aparece la página principal de UTM Radio. Luego eligen aulas radiales. Ahí les va a aparecer lo que es ciencias sociales y nivelación de carrera. Luego ustedes ubican nivelación de carrera porque ustedes son estudiantes de nivelación de carrera. Luego de eso les va a aparecer las 3 asignaturas que se escuchan por UTM Radio. Ustedes eligen, en este caso, psicología, y les va a aparecer el blog de psicología. Aquí ustedes van a encontrar toda la información de la asignatura de psicología. Van a encontrar el programa analítico, el sílabo, la guía académica para que puedan presentar las tareas, y también van a encontrar las clases que ya se han dado en los días anteriores. Van a encontrar la primera clase con su video y la segunda clase también con su video. Con respecto a la asistencia, por favor, deben enviar la asistencia al correo de nivelacion.psicologia@gmail.com. Luego de eso, envían su asistencia a las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Luego, también pueden enviar una hora después de la clase, es decir, a las 10 de la mañana hasta las 11. Por favor, sigan las indicaciones que se les está dando para que no tengan inconvenientes al final del semestre.
Si no pueden enviar su correo a la asistencia, al correo de nivelación, por medio del correo de ustedes, recuerden que también pueden ingresar al blog de psicología. Allí también ustedes pueden enviar su asistencia. Ahí van a encontrar la opción que dice registrar asistencia. También lo pueden hacer por este medio. Si no pueden realizarlo por el correo de ustedes, lo realizan por el blog de psicología. Buenos días, señores estudiantes. Otra vez les doy la bienvenida a la materia de psicología número 3, quienes habla el licenciado Yandri Delgado, docente de la asignatura. Bien, en antes nos habíamos quedado en que existen muchas escuelas psicológicas de gran importancia que realizaron, que crearon sus propios conceptos en base a estudios anteriores y en base a las ideas que ellos pudieron captar dependiendo de la conducta o de la conducta que estuvieron estudiando. Una de esas escuelas, o las escuelas que vamos a hablar hoy día, pues son lo que es el estructuralismo, el funcionalismo, el conductismo, Gestalt, psicoanálisis, que yo les había comentado que para mí es una de las escuelas más importantes, el humanismo y el cognitivismo. Vamos a hablar un poco sobre cada una de estas escuelas y también vamos a hablar quién fue su pensador principal, su principal exponente, quiénes fueron los colaboradores y ciertas características de estas escuelas. Ahora vamos a entrar un poquito a lo que es la escuela del estructuralismo. Como les decía, vamos a hablar de sus principales exponentes. Uno de sus exponentes es William Wong, el creador de esta teoría. También él tuvo un colaborador, uno de sus principales colaboradores, que era Edward Tixner. Esta escuela, como su nombre lo indica, se basa en estudiar la estructura de la mente humana. Para Wong, que fue el principal psicólogo, le dio a la psicología el carácter de ciencia experimental. Pero ¿cómo le dio ese carácter? Pues él creó el primer laboratorio de psicología en 1879 en Alemania, en la Universidad de Leipzig. Para Wong, la idea estructuralista fue considerada, o la idea la consideraba de ciertas maneras, porque la mente la dividía en niveles para que de esa manera la persona pudiera resolver los problemas de lo complejo a lo simple, de lo difícil a lo fácil. ¿Cómo lo hacía? Pues realmente lo hacía con personas que estaban adiestradas ya con tiempo, y estas personas lo que hacían eran indicar las emociones que sentían y las sensaciones que también sentían por medio de las experiencias creadas en este laboratorio. A esto Wong lo llamó introspección analítica. Con esto, Wong y sus colaboradores, como Tixner, consideraron que la mente estaba compuesta por imágenes, por sensaciones y también por sentimientos. Ahora, voy a realizar una nueva pregunta que me la deben contestar antes de que termine este bloque. Wong realizó diferentes experimentos, pero ¿cuáles son esos experimentos que realizó en estos laboratorios? Son 3 experimentos. En este momento pueden ustedes responder en el blog de psicología hasta que termine el bloque. Son 3 experimentos que realizaba en este laboratorio. Para que tengan una idea, para que lo puedan contestar, uno de esos experimentos era la asociación. Se llamaba la asociación de Wong. Por favor, pueden responder a esta pregunta. Bien, entonces, para esta escuela psicológica también recibió, a pesar de que tuvo una gran importancia, también recibió algunas críticas de sus mismos colaboradores.
Unos decían que demasiado experimento podía trastornar la mente de las personas, pero también habían otros críticos que decían que estos experimentos, estos temas ofendían a la religión, ¿sí? Ofendían a la religión. Y también otros críticos también hablaban de que cómo era posible que dejara de un lado la motivación para poder resolver ciertos problemas. Esto fue bastante criticado a pesar de que tuvo una gran importancia dentro de la psicología. Entonces, uno de sus alumnos, Edward Tixner, como yo lo había hablado, él también tuvo gran importancia dentro de esta escuela, definió el trabajo de su maestro y lo dio a conocer en América. Él opinaba que la nueva psicología debía analizar la conciencia reduciéndola en unidades elementales. Para él, la estructura de la mente humana consistía en más de 30.000 sensaciones, sentimientos e imágenes separadas y nada más. Sí, y nada más. Esta escuela entró en su etapa final cuando varios psicólogos que tenían otras visiones, es decir, sus colaboradores que tenían otras visiones, la catalogaron como una ciencia más para estudiar la educación, ¿sí? Entonces, de esa manera, esta escuela terminó sus estudios. También tenemos lo que es el funcionalismo. Su principal exponente, que era William James, fue el fundador de esta escuela. Él consideraba que el funcionalismo era más importante que el estructuralismo porque era más práctico y su principal colaborador fue John Dewey. William James, él fue el creador también de su propio laboratorio, ¿sí? Al igual que Wong, pero él la fundó en Massachusetts. Para él, la mente o los estudios psicológicos para él era más interesante estudiar los recursos que utilizaba el humano para adaptarse y afrontar sus miedos, que simplemente estructurar la mente, como decía Wong. Esta escuela tenía un punto inicial que era la conciencia. James decía que las ideas debían ser juzgadas en funciones de sus consecuencias prácticas para la conducta humana. Para que ustedes sepan también, dentro de esta escuela también aparecen las teorías de Charles Darwin. Si ustedes bien saben, o como tal vez algunos no lo sepan, Charles Darwin fue uno de los principales investigadores de las ciencias, de cómo los animales se comportaban dentro de su entorno. Estas teorías también fueron incluidas en el funcionalismo. Charles Darwin decía que en una de sus teorías, la supervivencia del más fuerte, ¿sí? Esta teoría fue incluida dentro del funcionalismo para poder estudiar cómo los animales se comportaban dentro de su ambiente y qué parecido nosotros podríamos tener con estos animales, cómo nos adaptábamos también nosotros, o cómo ustedes saben, los animales fueron evolucionando de a poco, de nosotros también de esa misma manera fuimos evolucionando según la escuela del funcionalismo. Esta escuela también promovió la psicología educativa, que es una de las profesiones que nosotros ahora conocemos. Se dedicó a estudiar el aprendizaje, la enseñanza, la dinámica en los salones de clases y a temas también relacionados sobre la educación. Uno de los principales principios básicos que incluyeron en esta psicología era pues modificar la mente acompañado o seguida por cambios corporales. Según William James, nuestra conducta también dependía de los cambios corporales que había en nuestro ambiente.
una de sus fórmulas para poder estudiar era ER, es decir, estímulo y respuesta. De esta manera también él pudo realizar varios experimentos referente a la conducta del ser humano. Parece que todavía no hay comentarios sobre la pregunta que realicé. Un momentito. Parece que todavía no hay comentarios. Bueno, ya esperemos un momentito para que se actualice la página. Luego también vamos a tener lo que es la escuela del psicoanálisis. Uno de sus principales exponentes de esta escuela era Sigmund Freud, que era un médico que estudiaba los problemas del sistema nervioso. Para Freud decía que la medicina convencional no era suficiente para tratar estos tipos de problemas. Es por eso que él creó otros métodos, como por ejemplo uno de los que nosotros ya hemos escuchado bastante, que es la hipnosis, pero esta hipnosis, este método no tuvo resultados apropiados, por lo que él tuvo que cambiar otro método que se llamó la asociación libre, es decir, que la persona que quería tratamiento podía hablar de su problema libremente, previamente relajado, y hablar de todo lo que le viniera a la mente, lo que primero le viniera a la mente, recuerdos, sus sueños, sus preocupaciones. De esta manera, Freud construyó una nueva concepción de la psicología. También él consideraba que la psicología era muy importante en los procesos psíquicos para poder realizar un diagnóstico de la conducta del ser humano. Pero también Freud hablaba de ciertas fórmulas. Una fórmula topográfica del psiquismo estaba dividido en 3 partes, que era el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El consciente, pues obviamente cuando nosotros estamos lúcidos, el preconsciente es lo que se acerca a lo consciente, y el inconsciente pues es cuando estamos incomunicados con nuestro cerebro y vienen ciertas situaciones que son más difíciles de explicar. También hablaba Freud de otras fórmulas, por ejemplo, el ello, el yo y el superyo, que también fue una de sus teorías principales. El ello era el principio del placer, por lo que nosotros somos inconscientes. Por ejemplo, un bebé, cómo es el bebé para poder satisfacer sus necesidades, pues, por ejemplo, es por medio del llanto o por medio de la comida o por medio de las heces. El yo, que es el consciente o también puede ser el inconsciente, se rige principalmente por la realidad y actúa con el ello y el superyo. Pues el superyo son todas nuestros educación moral y todos nuestros ideales. También Freud habló de estas etapas del ello, del yo y el superyo. Una de esas etapas era la etapa oral, que es la boca, es la zona erógena por excelencia y comprende el primer año de vida. También habló de la etapa anal, como su nombre lo indica, la zona erógena es el ano y va hasta los 3 años. También habló de la etapa fálica, que es alrededor de los 4 años. El niño pasa por el complejo de Edipo. ¿Qué es el complejo de Edipo? El complejo de Edipo, esto es una historia bastante conocida. Es cuando el príncipe, así se llamaba, Edipo, se enamoró de su madre, ¿sí? De la mamá, ¿sí? Entonces por eso se le llama así a los niños cuando se apegan a sus padres, sobre todo a la mamá. Así se le llama a este complejo. También habló de la etapa
latencia que entra a los 6 a 12 años aproximadamente, la etapa genital, que es la pubertad en adelante. Entonces, esa es lo que habíamos hablado de Sigmund Freud, de las escuelas, de esta escuela, que para mí es una de las más importantes de todas las escuelas. En este momento nosotros no estamos en vivos. Si no pueden escuchar la clase, también lo pueden hacer por los reprise, que es a las 5 de la tarde, jueves a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde, viernes a las 9 y a las 6 de la tarde, sábados y domingo a las 5 y a las 7 a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde. En este momento nos vamos a otra pausa y regresamos en varios minutos. Hablamos, pero también escuchamos. Nuestro chat en Facebook es UTM Radio Universitaria. En Twitter estamos como @UTM_radio. UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manabí. Buenos días, señores estudiantes. Estamos de regreso en UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manabí. Quien les habla, el licenciado Yandri Delgado, docente de la asignatura de Psicología número 3. Al principio de la clase, realicé una pregunta que muchos estudiantes contestaron acertadamente, otros se equivocaron, pero eso igual no es problema. Lo importante es que están participando de la clase. La respuesta a esa pregunta pues viene de dos términos griegos, que se dividen en dos palabras. La primera es psique, que significa alma, y logos, que significa estudios. Y la pregunta 2, la pregunta que realicé, en la segunda pregunta que realicé a mediados de la clase, era cuáles son los experimentos que realizó Wong con las personas para medir la conducta. Esa respuesta es la asociación de Wong, que es experimentos sobre el sentimiento y también la cronometría mental o tiempos de reacción. Eso eran los tres experimentos que realizaba Wong en su laboratorio de psicología. Listo, entonces, para que ustedes ya sepan cuál era la respuesta. Habíamos hablado de Sigmund Freud y su escuela del psicoanálisis. Habíamos hablado de que en su escuela se estudiaba lo que era la conducta por medio de análisis, de asociación libre. También había hablado de ciertas etapas, también había hablado de fórmulas, por ejemplo, del ello, el yo y el superyo, y también de sus etapas. Ahora vamos a hablar sobre el conductismo. El conductismo, su principal exponente, que era John Watson. John Watson repugnaba, discúlpenme la palabra, repugnaban rotundamente a la conciencia como grupo de estudio de la psicología y condenaba también la introspección como método de obtención de información por no ser científica. Para esto, Watson sustituyó la conciencia por la conducta y a la introspección por métodos de análisis. Para Watson, la base de su estudio, sus bases, se encontraba en el filósofo Ivan Pavlov, uno de los grandes pensadores de la psicología, que también aportó mucho a esta rama. Es reconocido por formular la ley de reflejo condicional, que por un error en la traducción de su obra al idioma en inglés fue llamado reflejo condicionado. Esto fue desarrollado entre 1890 y 1900. Después, su ayudante, Twigger, observaría que la salivación de los perros que utilizaban en sus experimentos se producía ante la presencia de comida o de los propios experimentadores. Para esto, ellos también tenían su propio laboratorio y hacían experimentos no solamente con personas,
sino también que hacían experimentos con animales. Ciertos experimentos, por ejemplo, con ratones que atravesaran un laboratorio hasta encontrar su motivación. En este caso sería algún alimento ubicado al final del laboratorio. También realizó experimentos, como ya les había mencionado, con perros, cómo se comportaban en el momento de tener el alimento y después de no tener el alimento. Esto se llamaba reflejos condicionados, como ya les había comentado anteriormente. También tenemos la escuela gestal, que era su exponente, su principal exponente era Max Weiderman. Esta escuela fue fundada por él, tenía un punto de vista conductista, entonces con otros jóvenes, como por ejemplo Wolfgang Kuhlen y Kurt Kofkan, formaron parte de este movimiento. Para Gestalt, estudiar el pensamiento, el aprendizaje y la percepción en las unidades enteras, en lugar de dividir las experiencias como parte de que lo que hacía el estructuralismo. Esta escuela se basaba bastante en ciertas ideas de otras escuelas, pero él fue también parte de la labor de desarrollar lo que es el campo de las percepciones visuales. También habló de ciertas leyes, por ejemplo, las leyes de agrupación, la ley de la similitud, la ley de la proximidad, la ley de las regiones comunes o del destino común, la ley de la buena continuación, y también habló de otras leyes como por ejemplo la ley del cierre y la ley de la simplicidad. Cada una de estas leyes fue de gran importancia para poder realizar ciertos conceptos importantísimos en los estudios de la conducta del ser humano. También tenemos lo que es el humanismo, que es una de las grandes escuelas. Uno de los principales exponentes era Maslow, con su colaborador Carl Rogers, que también realizaron varios experimentos. Este humanismo está enfocado en tratar de entender la experiencia subjetiva. Estos psicólogos se enfocaban en los problemas, en el potencial y los ideales del hombre. Para Rogers y para Maslow, ellos rechazaron la idea de Freud, que decía que los seres humanos no dominaban su fuerza inconsciente. Ellos afirmaban que la idea de que nosotros podemos tomar decisiones voluntarias y aunque las experiencias nos afecten, podemos elegir llevar una vida más creativa, más significativa y más satisfactoria. Varios seguidores de esta escuela ayudaron a estimular las necesidades psicológicas, por ejemplo, de el amor, la autoestima, la afiliación, la autoexpresión, la creatividad y la espiritualidad. De esta manera nosotros terminamos la clase de hoy día con todos estos conceptos que son de gran importancia y que gracias a estos conceptos de estas grandes escuelas, la psicología fue evolucionando de poco, por los aportes también de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, que fueron bases para estas escuelas. Les recuerdo que hoy día en este momento estamos en vivo, también pueden escuchar los reprises en los días que ya les había mencionado, se los vuelvo a repetir, hoy día a las 5 de la tarde, jueves a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde, viernes a las 9 y a las 6, sábado y domingo de 7 de la mañana y a las 5 de la tarde. Recuerden que también pueden entrar al blog de psicología y van a encontrar toda la información referente a la materia. Quien les habla, el licenciado Yandri Delgado,
docente de la asignatura de Psicología número 3. Nos veremos en la siguiente clase. Muchas gracias.